día de hoy queremos compartir con ustedes los temas que están marcando la agenda de la tributación internacional en materia de transparencia, ¿no? Estamos con FATCA, CRS, Beneficial Owner, el tema de transparencia en temas del proyecto BEPS, de la OCDE y del G20. Y la gran pregunta es cómo estos temas y estos nuevos estándares de transparencia en la tributación fiscal pueden impactar a las empresas familiares, cuáles son esos temas que son de mayor preocupación o en los cuales hay que tener detenernos unos minutos para reflexionar, y la idea es compartir con ustedes en esta hora un poco de nuestra experiencia y cómo es el camino de estos estándares hoy por hoy y la transición que nos ha llevado hasta este momento. Entre Alex y yo estamos aquí para poder ver este tema y, no sé, Alex, quizás tú puedas compartir un poco cómo llegamos a este momento y qué nos trajo a esta nueva era de transparencia. Sí, y en los últimos 2 años, nos vimos hace 2 años, el tema de transparencia ha tomado mucha fuerza. Las filtraciones de los Panama Papers, de los Bahamas Leaks, ha acelerado mucho este proceso de transparencia con el CRS. Hay que hacer una pausa quizás y ver un poco atrás cómo realmente nació, porque estos temas de transparencia no es algo nuevo para la OCDE. Desde el final de los años 90 le preocupaba mucho a la OCDE, pero la OCDE no tenía músculo. El disparador realmente fue la crisis financiera de 2008. Luego, a raíz de eso, hay un detonador muy fuerte que es UBS con los Estados Unidos, y Barack Obama no tiene otra opción que de hacer algo, y aparece FATCA. Con eso, la OCDE no toma más tracción, porque Estados Unidos deja a la OCDE avanzar. El primer comunicado del G20 en 2009 dice, el G20 al mundo dice, ya tenemos que terminar el secreto bancario. FATCA empezó, y ahora hay el CRS que va a full speed. Así es. Y ya va a empezar, hay unos países que empezaron a partir de septiembre 53. Sí, no, bueno, a partir de septiembre de este año hay como 51 países que ya se están intercambiando, y yo diría que más de 2.000 relaciones activas de intercambio de información del Common Reporting Standard. Pero para complementar un poquito lo que explicaba Alex, creo que es importante tener en cuenta cómo era el mundo de la transparencia antes y cómo ha migrado a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Hace unos 9 años, no más, en la transparencia uno controlaba la información, ¿no? Las administraciones tributarias accedían a la información a través de lo que eran los intercambios bilaterales y a través de lo que eran los intercambios a solicitud. Tenía que demostrarse que había un caso abierto, tenía que demostrarse que se estaba fiscalizando a alguien, tenía que sustentarse un requerimiento y se mandaba a la solicitud, y tenía que haber un acuerdo bilateral entre 2 países. Y además, lo que se pedía a los países en materia de transparencia era información del propietario legal de una empresa, del titular legal de una cuenta, ¿no? No se iba más allá, ¿no? Del accionista de una sociedad, no se iba más allá. Ese mundo cambió. Y el mundo de hoy es el mundo del intercambio multilateral. Hay multilateralidad ahora para los intercambios de información, y es lo que ustedes probablemente han escuchado como Common Reporting Standard, el CRS, o el intercambio automático de información financiera, que no es otra cosa que el FATCA, pero global. El FATCA en los Estados Unidos, pero ahora entre todos los países del mundo. Y ya no estamos más en relaciones bilaterales, ¿no? Y ya no estamos más en intercambio de requerimiento, estamos ahora en el mundo o en la era del intercambio automático. Ya no tiene que haber solicitud de por medio, ya los países se pusieron de acuerdo y ya dijeron, todos los 30 de septiembre de todos los años vamos a pasar la siguiente información de las cuentas financieras que tengan las personas en las distintas entidades financieras del mundo. Y se empiezan a compartir la información. Alex, comentabas, el primer intercambio ha sido este 30 de septiembre. Ya fue información, ya se fue información. Y 52 jurisdicciones más van a hacer su primer intercambio en el año 2018. Entre ellas, de la región, Panamá y Costa Rica, ¿no? Estados Unidos está viviendo con FATCA, y CRS no es otra cosa que FATCA, pero para los demás países.
Pero Estados Unidos, Alex, quizás tú puedas complementar un poco la idea. Digamos que el CRS es como un Global FATCA. Y es muy diferente. FATCA es para ciudadanos americanos y el CRS está basado en residencia y toca a todos los países que participan en el intercambio de información. Son 102 países. Sí, quizás el punto de los Estados Unidos o la preocupación viene por el tema de si Estados Unidos manda la información. Estados Unidos no ha entrado al CRS, Estados Unidos vive a través de FATCA. Estados Unidos ya tiene acuerdos con más de 113 países para intercambiar información financiera, muchos de ellos recíproca en los papeles, es decir, Estados Unidos dice que va a mandar la información, el otro país le manda la información a los Estados Unidos, pero en los hechos, Estados Unidos no está mandando la información a todos los países con los que tiene un acuerdo, mientras que sí está recibiendo la información, ¿no? Quizás a eso sí, inclusive es muy curioso, salieron unos documentos del IRS hace unos días y destacan que desde haber recibido toneladas de documentación, todavía el IRS no puede procesarla. No están en un limbo. Mientras que, por ejemplo, la SAT en México ya ha empezado a fiscalizar gente porque tenían cuentas no reportadas de Estados Unidos en México, porque en México tienen renta mundial, al contrario de los países nuestros de la región. Bueno, Honduras desde enero, pero ahora es territorial. Así es. Y bueno, en el tema de FATCA, FATCA surge en el año 2010 y FATCA y CRS, quizás algunos se pregunten, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué información se manda? ¿Quién la manda? ¿Y cuándo la manda? ¿No? FATCA y CRS es intercambio de información financiera. Es intercambio que las distintas entidades financieras envían a la administración tributaria de su jurisdicción. Bancos panameños reportan a la autoridad tributaria panameña. Bancos costarricenses reportan a la autoridad tributaria costarricense. ¿Y qué información reportan? Información financiera. ¿Y qué se entiende por esto? En simple, saldos de cuentas bancarias a fines de cada año, flujos de dinero que, por ejemplo, se tienen respecto de activos que estén en custodia, ¿no? Y esta información del titular, de los saldos, de la nacionalidad o de la fecha de nacimiento, no solamente es de personas naturales titulares de cuenta, sino también cuando el titular de una cuenta es una empresa, se va hasta la persona que se conoce como el beneficiario final de esa cuenta. Y hay determinadas reglas para identificar a ese beneficiario en el caso de empresas que sean titulares de cuenta, pero que sean empresas que se consideren pasivas. Imagínense una holding que solo recibe rentas. Imagínense un fideicomiso, ¿no?, que solo tiene activos y por lo tanto recibe distribuciones. Entonces, estos tipos de entidades califican como entidades pasivas en muchos casos para el CRS y también para FATCA, y hay una obligación de llegar hasta la última persona, que es la que controla esa entidad o beneficiario de esa entidad. Y de esa persona se reporta la información también si la tiene la entidad financiera. ¿Cómo funciona el CRS? Las entidades financieras hoy por hoy están haciendo debida diligencia a todas sus cuentas, ¿no? Alex me comentaba de algunos ejemplos de información que se está pidiendo, debida diligencia que excede los estándares. No, es que sí, el punto tal vez es que yo sé que casi todos ustedes en los últimos 2 años han tenido situaciones con sus bancos insólitas, absurdas, solicitudes de información totalmente intrusive, dinero bloqueado durante no sé cuánto tiempo, por eso, y los bancos están tratando de proteger un riesgo regulatorio, un riesgo de reputación. Eso es un poco el péndulo. Y por otro lado hay los clientes y algunos clientes muy preocupados, genera mucha ansiedad esta situación, porque hay estos bancos que salen un poco del marco legal para hacer diligencias para protegerse y familias generan mucha ansiedad. Un banco de Ginebra me llamó hace 15 días, estaba al punto de generar
una transacción con una familia de América Latina todo se iba a cerrar y la única razón por la cual pararon todo era un tema de CRS y la familia dijo, pero no, es que eso va a dar reporting en la jurisdicción a donde reside la familia, no podemos tomar ningún riesgo acerca de eso. Y atrás de eso hay un objetivo de diversificación patrimonial, otra geografía, otra clase de activo, pero lo pararon totalmente hasta que encuentran una solución para no estar dentro de este reporting de CRS. Sí. El tema del Common Reporting Standard, si bien se basa en lo que es FATCA y por lo tanto para los bancos o para las entidades financieras no es tampoco tan nuevo porque ya venían trabajando con FATCA y ya venían comprendiendo en qué consistían sus obligaciones de debida diligencia, sus obligaciones de revisión de cuentas y sus obligaciones de reporte. El CRS se construye sobre FATCA justamente por esto, para no crear algo nuevo, ¿no? Ser eficiente en términos de construir sobre la base de lo que los bancos y las entidades financieras en general ya conocían. Pero el CRS, su impacto es mucho mayor, porque entonces ya no solamente son bancos que tengan cuentavientes americanos, sino son bancos que tengan cuentavientes franceses, italianos, colombianos, mexicanos, costarricenses, panameños y de más de 103 jurisdicciones, que son las jurisdicciones que ya entraron al mundo del CRS, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo operativiza el CRS para que tengan una idea? Las entidades financieras hoy en día están haciendo procesos de debida diligencia. Quizás ni nos hemos enterado, porque las cuentas que ya existen, esos procesos los hacen con la información que ya tienen en sus files, la información que ya tienen cuando se abrieron las cuentas, la información que tuvieron que pedir a través de sus procesos de anti-money laundering en el momento que esas cuentas se abrieron, la información que tienen en registros electrónicos, de ahí sale la información. Y si en base a esos procesos de debida diligencia, que son complejos y que están regulados y que son parte ya de la normativa de los países que han incorporado el CRS, detectan residentes fiscales de alguno de los países que ya están en el mundo del CRS, esa información tiene que ser levantada, incluida en algún formato que tiene que desarrollar el banco, que la mayoría de los bancos ya están usando este lenguaje que es el XLM Schema, que es un lenguaje encriptado, especial, que lo desarrollaron en Estados Unidos para FATCA, y con ese lenguaje lo mandan a la autoridad tributaria todos los años. Y luego la autoridad tributaria lo que hace es subirlo a una plataforma creada por la OCDE, que es un sistema común de transmisión, que supuestamente tiene todos los estándares de encriptación, confidencialidad, pero es como una nube en donde todos los países se enlazan y empiezan a compartirse la información. Es un sistema común. La OCDE contrató un proveedor, un tercero, que creó este software con todas las seguridades posibles y ese es el sistema que están utilizando las administraciones tributarias. Como les decía, ya se fue el primer intercambio, 2.000 relaciones de intercambio activas, ya se está recibiendo la información, acaba de pasar 30 de septiembre de este año. Y el 2018, países de Centroamérica como Panamá y Costa Rica envían su primer intercambio de información para el Common Reporting Standard con los países con los cuales ya está activa su relación de intercambio, ¿no? Es así como funciona el CRS, la información. Y para lo que se considera cuenta nueva, lo que ustedes deben haber estado viviendo es solicitudes de autocertificaciones, ¿no? Formularios que hay que completar llenando mi residencia, mi nombre, y los países están implementando formatos y están pidiendo esto a los cuentavientes al momento de que se abren cuentas nuevas, porque con estas autocertificaciones se obtiene la información para ver a quién reporto y a quién no. Eso es un poco cómo funciona el CRS, pero no sé, Alex, quizás podamos conversar un poquito de otra preocupación que mencionabas, que es el tema de la confidencialidad. Y el tema de la confidencialidad, ¿no? Es clave. El derecho a la privacidad es un derecho humano constitucional en todo el mundo. Uno tiene que guardarlo y estos sistemas de intercambios de información, los marcos, contemplan esta realidad. Hay un poco un choque, un conflicto entre esta voluntad de tener esta información e implementar transparencia, pero por otro lado hay safeguards y los estados si
satisfacen algunos tests, no deberían tener acceso a la información. Con FATCA tenemos la primera experimentación al respecto y Estados Unidos no comparte información bajo FATCA cuando el IRS y el Department of Justice consideran que el país no satisface los requisitos de confidencialidad en su jurisdicción. Entonces, por ejemplo, en América Latina, solamente los países con los cuales Estados Unidos envía información es Brasil, Colombia, México y recientemente Panamá. Es todo. Sí, así es. Estados Unidos hace sus propias revisiones, hace visitas in situ y determina qué países con los cuales tiene un acuerdo para intercambiar información están aptos para recibirla. Y aquellos que no pasan la evaluación y no se publican en la lista que emite el Treasury, no reciben la información. Para aclarar, el caso de Panamá, Sí. ¿tienes información sobre ciudadanos panameños? Sí, no, sobre residentes. ¿Perdón? Sobre residentes panameños fiscales. Residentes Sí. panameños fiscales. Sí. Pero extranjeros que tienen cuentas en bancos panameños también son sujetos a ese. No, en el caso del FATCA entre Panamá y Estados Unidos, lo que Panamá tiene es una... No, el caso del FATCA. Sí. El caso del CRS. Ah, del CRS, ok. En el caso del CRS, la jurisdicción panameña lo que está haciendo es acuerdos bilaterales. Entonces, Panamá va a mandar información de todos los cuentavientes de bancos panameños que sean residentes fiscales de algún país con el cual Panamá ya tiene un acuerdo para mandar información financiera al CRS. No, porque a la fecha solamente públicamente se conoce que ha negociado como con 5 jurisdicciones, sobre todo europeos, no hay ninguno de América Latina por el momento, y Panamá es, creo yo, el único país por el momento, o uno de los pocos, que está siguiendo la vía bilateral, mientras que el resto de los centros financieros está siguiendo la vía multilateral, y eso implica haber firmado un acuerdo multilateral para el CRS. Panamá se ha sentado a negociar país por país e incluso tiene un decreto ejecutivo con un tax policy de cuáles son sus criterios para decidir con qué país va a compartir el CRS y con cuáles no. Y uno de esos criterios, por ejemplo, es el tema de que haya una verdadera reciprocidad o que no haya discriminación, es decir, que no tengan a Panamá en listas discriminatorias, ¿no? Entonces, cuando un país está discriminando a Panamá porque lo considera paraíso fiscal o lo tiene en alguna lista, ese decreto señala que Panamá no se está sentando a negociar para el intercambio del CRS, ¿no? Es así como funciona ahorita en Panamá. Y el primer intercambio va a ser en septiembre del próximo año. Este año todavía no se ha dado intercambio, pero ya salió toda la normativa. La ley del CRS se publicó el año pasado, el decreto ejecutivo se publicó este año, e incluso ha salido un decreto, una resolución que incluye requisitos mínimos que tiene que tener esta autocertificación que están pidiendo los bancos para preguntar a los clientes de dónde es residente, datos necesarios para poder ver si es que lo tiene que reportar o no. Panamá es un país que ya avanzó bastante con eso. Bueno, regresando al tema de la confidencialidad, Alex nos hablaba un poquito de la experiencia de los Estados Unidos y nos comentabas que es parte de lo que se está pidiendo a los países, tener normativa, tener sistemas de salvaguarda de data, ¿no es cierto? De hecho, la OCDE está revisando esto a los países, ¿no? Ya se revisaron a más de 103 países y así como Estados Unidos hace sus revisiones, la OCDE hace sus revisiones y ha encontrado gaps. No ha salido publicada ninguna lista de qué jurisdicciones ya pasaron la revisión de la OCDE, pero sí es público que se han revisado por lo menos a 101 jurisdicciones, de las cuales varias tienen problemas, y se les ha mandado como una suerte de plan de trabajo para poder levantar esos gaps. E incluso están recibiendo asistencia técnica. Y por experiencia o por asistencia que tenemos a distintos países, lo que vemos es que puede llegarse al extremo de pedirles, por ejemplo, que se muden de edificio, porque el edificio en el que se encuentran no tiene las medidas necesarias para poder tener la certeza de que la información va a estar resguardada, o sacar normas para asegurar que los funcionarios tengan sanciones efectivas en caso utilicen indebidamente la información, o el tema de archivos adecuados, encriptaciones, etcétera, ¿no? Por ahí van las evaluaciones que se están haciendo, y el estándar
no obliga a un país a intercambiar la información si no pasó esa evaluación. Si el otro país que le está pidiendo no pasó esa evaluación. Este es un poquito el tema de la confidencialidad. En México, pues es interesante, la gente que tiene acceso a esta información en la dirección, en la SAT, la Administración Tributaria, son muy pocos. Y dicen, me imagino que es la verdad, pero que hay todo un profiling de estos empleados, de miembros de la familia cercanos, para ver cuál es el estilo de vida, si no hay potenciales usos de información remunerados. Sí, México, Colombia y hasta Panamá, diría yo, son casos recientes porque ellos tenían que pasar primero la evaluación de los Estados Unidos por FATCA. Entonces, ahí comenzó la primera ola de cambios y ahora tenían que pasar la evaluación de la OCDE y comenzó la segunda ola de cambios. Y entonces no es de extrañar por eso que Colombia, México y ahora Panamá estén en la lista de los Estados Unidos para poder recibir la información, porque han hecho cambios. Y para poder pasar la evaluación de la OCDE están haciendo más cambios, ¿no? Para poder aparecer como que cumplen estándares de confidencialidad de la información que van a recibir. Pero nos estábamos hablando ahora en la mañana de un tema más de la Unión Europea. No sé, yo creo que quizás valga la pena comentarlo, ¿no? En el tema de la Unión Europea, el tema de la confidencialidad es mucho más importante quizás porque la Unión Europea tiene estándares de confidencialidad más altos, ¿no? Tienen esta directiva de protección de data, los países la hacen suya en su normativa, tenemos una Alemania que tiene normas muy fuertes de confidencialidad y, por ejemplo, está cuestionando el CRS y demandando que un país que va a recibir la información asegure que se cumplan no la ley del país que la recibe, sino las reglas de confidencialidad del país que está mandando la información. Y entonces reglas de la Unión Europea en materia de protección de datos son mucho más fuertes que las reglas de países de América Latina. Y te exigen, por ejemplo, que la persona de la cual se está yendo la información conozca qué cosas se está informando. Exige, por ejemplo, que esa información se borre en un determinado tiempo, ¿no? Que no se quede forever, o sea, para siempre ahí en los sistemas de las administraciones. O exige, por ejemplo, que la persona tenga derecho a que hayan correcciones en el caso de la información no sea correcta. Y parte del CRS o del estándar incorpora la posibilidad de que cuando una jurisdicción tenga esta normativa de protección de data más fuerte, pueda exigir al país que va a recibir la información que cumpla esa normativa. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día en materia de las negociaciones que se están dando para el CRS. Antes de que países de la Unión Europea transmitan la información, lo que están pidiendo a los países receptores, y esto está en constante evolución, ¿no? Y claro, habrá que ver dónde se encuentra la cuenta, en qué jurisdicción, qué acuerdo tiene, qué está pidiendo antes de mandar la información para poder llegar a una respuesta más clara de si hay mayor confidencialidad o una confidencialidad un poco más relajada, ¿no? No sé, podemos conversar, Alex, que yo creo que hay un tema... Y la persona sobre quien están enviando esa información, ¿lo sabe, se le avisa o todo se maneja así? Depende, y ese es el tema. El CRS, tal y como está el estándar, no exige que la persona respecto de la cual se mande esa información lo sepa. Pero algunos países, sobre todo europeos, en su normativa de protección de data, sí exigen que la persona respecto de la cual se va a mandar la información lo sepa. Y entonces mi respuesta es depende, porque depende qué país es el que está mandando la información. Si es un país que en su normativa sí tiene eso regulado, sí lo va a notificar y también va a exigir al otro país que antes de mandarlo lo notifique a la persona que lo está recibiendo. De hecho, esto se está analizando en el marco de la OCDE. Hay working parties de la Unión Europea que han mandado cartas cuestionando el CRS y los problemas de confidencialidad por estos temas, y una posible solución que se da es que las notificaciones a miles de cuentavientes es un poco complicado, pero quizás sacar registros o, digamos, algo en la web que diga de todo, no decir qué se está mandando, pero sí los nombres de las personas cuya información se está yendo para hacerlo de conocimiento de las personas interesadas, ¿no? Esto es parte de lo que se está discutiendo hoy en día. Es decir, el tema está de esa manera. Hay quienes están buscando proteger más la información y exigiendo que se conozca, que se sepa qué información se está yendo, y hay países que no llegan a ese nivel y simplemente la información ya se fue, y ya se fue hace un mes, ¿no?
Y bueno, esto es un poquito el tema de la confidencialidad. Hemos hablado de lo de la ley de los Estados Unidos. Sí. Quizás, Lo que hay también, la otra parte de este CRS es que toda la información que sale a raíz de los UBOs, los beneficiarios finales, y con FATCA no hay este tema, pero con el CRS sí, esta noción de UBO no es quién es el dueño o el titular, es quién es la persona física al final último de la cadena que tiene el control. En el caso de una estructura fiduciaria, que sea un trust, un private trust company, una fundación de interés privado, abarca todos las personas involucradas en este vehículo. Va a ser el fideicomitante, el trustee, protectores cuando hay protector. Sí, así es. Yo agregaría algo también, ¿no? Es que en el tema del beneficiario final estamos viviendo una era en la cual los estándares que fueron creados para el Financial Action Task Force, lo que es antilavado de dinero, la lucha contra el terrorismo, que ya se venían aplicando en los países, ya en el marco de lo que son la normativa antilavado de dinero y las recomendaciones Gafi, hay una obligación de llegar al beneficiario final. Este estándar y la definición de beneficiario final creada en el contexto de normativa antilavado de dinero se está pasando al contexto fiscal tributario. Y hoy en día, el nuevo estándar, y digo nuevo porque es del año 2016, las reglas de juego cambiaron ahorita, en el 2016, el nuevo estándar está demandando a las jurisdicciones que tengan normativa que permita que la información del beneficiario final, léase beneficiario final bajo Gafi, esté a disposición de las administraciones tributarias. Y esté a disposición de las administraciones tributarias para intercambiarla cuando alguna jurisdicción se lo pida. Y eso es a requerimiento. Pero por el otro lado tenemos el CRS. Y el CRS, como comentaba Alex y como les comentaba yo, obliga a dar información también del beneficiario final o persona que controla de acuerdo a la definición de Gafi. Entonces, estamos en un momento en el cual, y les digo estamos porque hoy en día se está estudiando. Ya el estándar fue creado, pero la OCDE y Gafi se han juntado para ver cómo desarrollarlo de mejor manera, compartir experiencias, y en las evaluaciones que se vienen a los países, porque han comenzado este año y van a seguir hasta el 2020, poder evaluar y determinar qué países están cumpliendo con esto y qué países no, para luego sacar las listas de países no cooperables, ¿no? Y esto es lo que se está viniendo, se está exigiendo que tenga información del beneficiario final, y como decía Alex, beneficiarios finales en materia de fideicomisos, en materias de fundaciones, son todos. Hay todos. un umbral, en general, en el mundo ya se está, sí, una pregunta, ¿no? Yo me estoy perdiendo un poquito de la conversación porque yo quisiera que tú aclaras dos cosas. Uno, la información que ellos envían es de nacionalidades extranjeras o nacionalidad de su país. Es decir, primero, y segundo, ¿cuáles los países latinoamericanos que dicen que graban el ingreso mundial? Es decir, porque yo entiendo lo de Gafi es un problema, para un extranjero que vive en nuestra parte del mundo y que no ha declarado en su país de origen. Pero para la mayoría de nosotros, tiene una implicación para el que tiene un pasaporte americano, tiene una implicación para el que tiene un pasaporte español, no. Es decir, yo creo que esto afecta, pero afecta principalmente a las personas de esos países que viven en los nuestros, más que nos afecta a nosotros, que no estamos sujetos a eso. Es decir, porque los países nuestros, ¿cuál de los países requieren una declaración mundial de impuestos? Sé que Colombia es uno, pero nadie lo hace. Eso es otro problema. Pero yo creo que sería bien aclarar eso porque pienso que ustedes están hablando sobre un intercambio de información, pero ¿de quién? Okay. No necesariamente siendo panameños van a reportar ni entradas panameñas al CRS, ni a FATCA. Entonces, creo que quizás nos estamos perdiendo un poquito de a quién esto se aplica. Ok. Alex, ¿tú? ¿Yo?
gracias por la pregunta. Vamos a ver si podemos absolverla. FATCA funciona bajo la ciudadanía americana. En el caso de FATCA, creo que todos tenemos claros que la información que se va hacia los Estados Unidos es de ciudadanos americanos. Y la información que Estados Unidos manda es de residentes fiscales. Entonces, por ejemplo, un FATCA entre Estados Unidos y Panamá, lo que los bancos americanos van a mandar a Panamá es información de residentes panameños que tienen cuentas en Estados Unidos. Y lo que va a hacer Panamá con esa información ya es un tema aparte, ¿no? Porque Panamá, el sistema territorial, habrá que ver. Y Estados Unidos igual. Ahora, en el CRS, en el mundo del CRS, se construye en torno a la residencia fiscal. Y entonces, por ejemplo, Costa Rica. Los bancos de Costa Rica van a ver quiénes de sus clientes, de dónde son residentes fiscales. Y tienen que levantar esa primera información. De 100 clientes, tienen 10 que son residentes fiscales de Colombia, 10 que son residentes fiscales de España, 10 que son residentes fiscales de Honduras y otros que son residentes fiscales, no sé, de Italia. ¿Ok? Entonces, una vez que tienen esa información, y claro, la residencia fiscal es un concepto que depende de la ley local de cada país. En algunos países, Colombia, la residencia fiscal se vincula de repente a estar físicamente en Colombia. En otros se puede vincular a tener familia en ese país. Y así, va cambiando el concepto de residencia fiscal. Pero los bancos lo que hacen es, en función de la información que tienen y cumpliendo determinados procesos de due diligence, logran saber de dónde son las residencias fiscales de sus clientes. Y una vez que lo saben, lo que tienen que hacer es mandar la información de esos clientes, según su residencia, únicamente en la medida que el país donde esté el banco ya se comprometió a enviar CRS a los otros países del cual es residente ese cliente. Y entonces, si Costa Rica se comprometió CRS con Italia, va a mandar la información de los clientes italianos, de residentes fiscales italianos. Si Costa Rica no se comprometió CRS con Honduras, no va a mandar la información de los clientes que tienen residencia fiscal hondureña. Y así es como va. Ahora, ¿qué hace el otro país con esa información? Claro, lo primero que se le viene a la mente a uno, y quizás por eso la pregunta, ¿qué países tienen renta mundial y qué países no? Es que el primer uso es para ver cuando es un país de renta mundial, cuando no se llevó esa plata del extranjero para tributar, ¿no? Ese es el primer uso, sin duda. Recibe la información Colombia de Costa Rica y dice, tengo residentes fiscales, mi sistema es renta mundial, tenían que venir a tributar acá todo y sin embargo tienen cuentas en Costa Rica que no vinieron. Ahí está sale la primera bandera roja y empiezan a fiscalizar y a preguntar. La otra pregunta que uno se hace, ¿y un país territorial para qué podría querer esa información? ¿No es cierto? Bueno, ahí hay que entrar con pequeñas sutilezas, porque hay países territoriales 100% puros, hay países territoriales que de repente tienen algunas rentas que pueden tributar cuando están, a pesar que están fuera, o la administración tributaria puede utilizar esa información para hacer cruces y bajo sus reglas territoriales. Sí, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque para mí, no se por ejemplo, un ejemplo sencillo, muy local, una familia empresarial costarricense tiene un negocio operativo con una estructura de tenencia española, entonces se utiliza el convenio de doble imposición entre Costa Rica y España para reducir la tasa de dividendo que pasa del 15 al 5 gracias al tratado y también beneficios con ganancia de capital. Es una wealth holding structure 100% familiar y la familia reside al final en Costa Rica. Entonces, después de España, en general pasa por otra jurisdicción, podría ser Panamá, y al final de la estructura hay, por ejemplo, una fundación de interés privada de Panamá. Los beneficiarios son miembros de esta familia de Costa Rica. Con la información que va a producir el CRS, la administración tributaria en Costa Rica va a tener mucho más información y le permite cuestionar con mucha facilidad la estructura y hasta cuestionar la legitimidad de esta estructura para
desnegar el uso del tratado porque consideran que no había propósito adecuado para utilizarlo, porque era solamente para que el cash del negocio operativo salga para regresar en la misma bolsa al final. Sí, quizás digamos, el primer impacto que uno piensa con CRS es no solo afecta a aquel que es residente fiscal de un país de renta mundial. Y sin duda ese es el primer impacto, pero no es el único. Se pueden terminar cuestionando vehículos de inversión con la información que se tiene de quiénes están detrás para llegar a determinar si son realmente vehículos con sustancia y de ahí entonces la relevancia de la sustancia o son vehículos que solamente terminan siendo meros conduits, ¿no? Entonces ya esa es una parte un poquito más compleja de cómo puede terminar utilizando incluso un país territorial información que va a obtener a partir del CIARES. Estábamos viendo el tema del beneficiario final y un tema que creo que es importante que tengan en cuenta también es lo que está pasando en las discusiones sobre este tema que están habiendo hoy en el mundo. Ya no solo están habiendo discusiones de tener información del beneficiario final, sino incluso de tener registros centralizados y públicos de beneficiarios finales. En este lado del mundo no hemos llegado todavía a algún ejemplo de país que tenga un registro público abierto a quien tenga un legítimo interés, pero ya en Europa se está teniendo esas discusiones. Hay una propuesta de enmendar la cuarta directiva de antilavado de dinero de Europa, que hoy en día exige tener registros centralizados de beneficiarios finales a los países europeos, pero no para materia fiscal y no público, solo centralizado. Puede ser un registro comercial, no un registro que tenga alguna autoridad del país competente. Pero ya hay una propuesta para modificar esa directiva que se está discutiendo hoy en día en Europa para abrirla a cualquiera que tenga un interés legítimo, y ahí viene el primer cuestionamiento, que sea de interés legítimo, y para que sea de acceso a la administración tributaria. Es verdad que eso está pasando en Europa, pero no podemos olvidar que en América Latina muchas veces los países o los gobiernos o los funcionarios terminan replicando cosas que ven en el otro lado del mundo. Y un ejemplo claro y no muy lejano es lo que pasó en Costa Rica. Costa Rica ya tiene vigente desde el año 2016, diciembre del año pasado, una norma que obliga a tener información del beneficiario final en registros centralizados. A partir del 2019 va a surtir efectos este registro centralizado porque aún se está revisando que cumple estándares de confidencialidad, se le va a pasar, un tercero va a hacer una revisión para darle una certificación y es un registro que lo va a llevar el Banco Central. Pero les cuento el caso porque lo que llama la atención es que esta discusión en Costa Rica se inició hace más de un año, cuando el beneficiario final ni siquiera un requisito, no era parte de los estándares, cuando era algo que sí estaba pasando en países europeos, pero no era ni siquiera parte del estándar mínimo que se exigía, y cuando la administración tributaria lo que hizo fue utilizar el argumento en los debates de la OCDE, Foro Global, transparencia, es un requisito que me exigen para ser país OCDE, ¿no? Costa Rica quiere entrar al tema de la OCDE, y aprovechó o se sumó al carro, digo yo, de los cambios que se daban por lavado de dinero que se estaban exigiendo a Costa Rica y logró que este cambio normativo que sí era innecesario para temas GAFI se incluyera para la administración tributaria, ¿no? Entonces, este es un ejemplo no lejano, está aquí nomás, un país vecino, y a partir del año 2019 este registro centralizado ya va a estar operativo. Hoy por hoy se está pidiendo que haya información de este beneficiario final, no todavía en un registro centralizado, pero sí lo tenga el agente residente, o sea, alguna persona en la jurisdicción, ¿no? Sí. Okay. Eso es con el beneficiario final. Sí, y vamos a hablar de sustancia, pero creo que lo tocamos con el ejemplo, indirectamente. Y tal vez de unos takeaways o conclusión, para mí hay algo que es importante, es esta transparencia se va a quedar, hay que aceptarla y no sirve a nada de navegar a contracorriente porque uno se va a perder tiempo o a ahogarse y va cambiando, entonces hay que estar vigilando sus estructuras permanentemente. Hay que pensar a tener defense files de sustancia. Sí,
yo agregaría, hay que estar haciéndole seguimiento a lo que está pasando en los países donde la empresa familiar opera, donde tenemos cuentas, donde podemos vernos impactados, porque esto es algo que está en pleno desarrollo. Hay un tema de ver hacia futuro cómo transmitir el patrimonio hacia, digamos, las familias que continúan, las generaciones. Hay un tema de, como decía Alex, pensar mucho en la sustancia, o sea, aún se pueden utilizar holdings, aún se pueden tener estructuras con distintas entidades en estos países. Alex, que vayas más allá. Pero no podemos olvidarnos de la sustancia. En un mundo transparente, en un mundo donde la información va a llegar, porque va a llegar, en algunos países antes, en otros después, pero va a llegar. En un mundo donde las administraciones tributarias van a empezar a contar con inteligencia artificial para procesar la información, no les llame la atención que en la última reunión de hace un mes del Foro de Administraciones Tributarias, uno de los temas que se discutió es cómo utilizar la inteligencia artificial para empezar a procesar esta información. Y se están ayudando entre ellas para lograrlo. Y van a tener, de alguna manera, van a tener apoyo de países del G20 para lograrlo. Entonces, la información que están recibiendo hoy en día quizás no la utilicen hoy o mañana, pero en unos años va a empezar a ser utilizada. Y en aquellos países donde no hayan prescrito obligaciones, van a empezar a surgir las controversias. Entonces, hay que estar preparados, hay que ver la sustancia, hay que ver las estructuras y creo que ese es uno de los mensajes que queríamos un poquito transmitirles a modo de conclusión. Sin duda, este es un tema muy complejo, se puede hablar horas de esto. Lo que esperamos es haberles transmitido las ideas más relevantes y sin duda estamos a disposición de todos ustedes para seguir discutiendo hoy más tarde o en otro momento sobre estos temas de transparencia fiscal. Sí. El problema de la confidencialidad y la privacidad afecta con el CRS, beneficiario final. Muchos países tienen como definición de beneficiario final el tema de la participación accionaria y están poniendo como porcentaje el 25%. Algunos menos. Costa Rica, por ejemplo, está usando entre 15 y 25, según lo que decía la Administración Tributaria. Del otro lado tenemos la carga de cumplimiento, lo que conversábamos, ¿no? Empresas familiares, en el mundo del CRS, van a tener una carga de cumplimiento mayor, ya sea por lo que las entidades financieras les pidan, o porque la propia entidad, puede ser un trust, puede ser hasta una empresa, califique como entidad financiera, porque eso es posible bajo el mundo del CRS. Y finalmente, el impacto del incumplimiento, ¿no? La mayor controversia que se va a dar con el uso que esa información haga la Administración Tributaria, quizás no hoy, quizás no el próximo mes, quizás ni siquiera en el 2018, pero en algún momento la va a usar y en algún momento va a generar controversia con esta información. Bueno, muchas gracias por la atención. Vamos con Boy.